Este fragmento fue realizado en un stream de Rancid Gaming. Si te gustaría ver los directos, el link se encuentra en la primera línea de descripción. Tampoco olvides suscribirte a este canal. Muy buen video. Te vamos a ver este video de Selfie. Cómo hacen una película tan polémica que te matan. Que la iba a ver yo solo, pero me pareció muy interesante y que va El a subir cine la nos reacción. dio miles de controversias. En este canal exploramos escándalos que sirvieron para promocionar películas, pero también otros que tuvieron el efecto contrario. Cancelaciones, censura, cárcel y en este caso que veremos hoy, la muerte de su director. Y para los que les encantan ¿Del este tipo de director? historias, saben perfectamente a qué largometraje nos referimos. Ah, Salió mierda. Pensé que era de otra película. No muestra nada, ¿cierto? Puta madre, weón. Espero que no muestre nada, weón. Ya, o Los démosle, ¿no? 120 días de Sodoma es la madre de los films polémicos. Estrenada por primera vez en 1975, propone un estudio sobre el autoritarismo y la crueldad sin límites. Una historia extrema, al punto que pudo provocar Creo que es. Mira, no es por ser pero creo que es una película muy, muy vacía al mensaje porque es muy grotesca, pero no siento. Mierda, se ve el culo el de todo. asesinato de su responsable máximo, Pier Paolo. Eh, Siento que era como una película que trataron de hacer la película más grotesca que se podía hacer, mm, con mucho libertinaje y no creo que haya entregado como que tenga coherencia la película al fin de cuentas, porque yo sí la he visto, güey. Y son como que van pasando cosas, y van pasando cosas, y van pasando cosas, pero no tienen ni un eje, es como que todo no tiene nada de sentido, es solamente mostrar qué tan perturbado se puede volver la cosa. Paolo Pasolini. Para entender por qué Saló genera tanto revuelo, es preciso remontarse al escritor que la inspiró, el Marqués de Sade. Con sus personajes malvados y perversos, criticaba la Francia de los siglos XVIII y XIX, por su obra y su conducta Ah, por eso era, porque estaba basado en el Marqués de Sade. Ahora entiendo todo. libertina. Pasó años en cárceles y manicomios, pero allí continuó escribiendo. La novela, que como De hecho, hay una película que retrata lo que, creo que retrata la vida de lo que fue Marqués de Sade, que me acuerdo que él escribió un libro hasta con su sangre, algo así, que él mostraron en la película. imaginarán inspiró el film, tenía un nombre parecido, las 120 jornadas de Sodoma o la escuela del libertinaje. Aquí, 4 hombres poderosos quieren saciar sus apetitos oscuros en un castillo suizo. Entonces, organizan una elaborada rutina que incluye el secuestro de 8 chicas y 8 varones de entre 12 y 15 años. A lo largo de 120 días irán desfilando los actos más desagradables. Las 120 jornadas Hola, Tiago. Pensé que, mira, sé que suena raro porque estoy viendo esto, pero es que a mí me pareció interesante este video y pensé que hablaba de otra película y no sabía que hablaba de esta 100 días no creo que se llama Sodoma, algo así. Se ve interesante, sí. No, es que es interesante, pero es que yo pensé que iba a hablar, porque no sé si tú conocías un caso de una mujer que creo que hizo, ¿cómo se llama esta película? El hijo del diablo o algo así. Y después a ella la mataron. eh, Creo que entraron a su casa y la mataron, algo así. Sí, 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 tiene sexo. Pero es que, mira, yo estaba explicando, no sé si tú has visto esta película, Tiago, pero yo encuentro que esta película, o sea, aquí te explican por qué eso, porque ¿sí? Pero yo no cachaba el contexto, pero yo a mí me parecía rara porque era solamente que como que iba escalando la película y entre más escalaba las películas, más desagradable se, ¿cómo se llama? Se ve algo antigua, me gusta Q. No, pero es que no es eso lo que que yo lo que digo es que cada vez que iba escalando se iba volviendo más desagradable y no entendía por qué. Porque para mí, como que una película siempre debe tener como un sentido a algo, ¿cachai? Como que te cuente algo. Pero esta no era como que trataba de ser como lo más desagradable que pudiera ser, ¿no? Como que ese era el sentido, entre comillas.
Y aquí estaban contando que el director ¿cómo se llama? Se inspiró en el Marqués de Sade. Y el Marqués de Sade era un escritor que escribía como relatos, historias que no tenían sentido y que a la gente le gustaba por lo desagradable que era. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí viene la alegoría porque era así la película. De Sodoma fue Perdón por el medio publicada en enredo. 1904, 90 años después de la muerte de Sade. Sus libros todavía provocaban rechazo e De hecho, hay una película del Marqués de Sade, eso estaba diciendo, que hay una película del Marqués de Sade, que es muy buena, que el Marqués de Sade lo terminan poniendo en un manicomio. Y el Marqués de Sade quería seguir escribiendo, seguir escribiendo. Y me acuerdo que empieza a escribir con su propia sangre. Literal, se empieza a cortar y con la misma sangre y una pluma empieza a escribir. Así de loco estaba. inspiró el concepto del sadismo. Aún así, la novela se consolidó como una de sus creaciones más atrevidas y cautivó a figuras prominentes de la comunidad artística, entre ellas el personaje principal de este episodio, el cineasta italiano Pierpaolo Pasolini. Te damos la bienvenida a puta AFK madre. Journey, el mejor juego de Tengo rol un para medio todos los trauma con esas jugadores. películas Si te viejas. gustan las aventuras, Nativo ¿Qué? de Bolonia, tuvo una vida marcada por el fascismo. Su padre, Carlo Alberto Pasolini, era oficial del ejército italiano y llegó a impedir un atentado contra Benito Mussolini. De chico se sintió What? atraído por los libros y comenzó a escribir poemas, pero no podía ignorar la realidad. La familia debía mudarse constantemente a distintas ciudades italianas. En cada una presenciaba el auge de un gobierno totalitario, un calvario que empeoró con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Guido Alberto, su hermano menor, se unió a la resistencia y murió en medio de una emboscada. Pierpaolo vivía en la República Social Italiana, un estado manejado por la Alemania nazi. La capital era Roma, pero los poderosos se Muy bien. ¿Cómo? congregaban en Salò. No sé, quizás porque las vi de pequeño y las películas colombianas viejas eran duras. Ni sé, XD. No, sí, a mí me sucedía lo mismo. Por ejemplo, hay cosas que cuando uno es niño no tienen ni un puto sentido. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando chico yo veía películas de terror. Veía eso, veía Los Tomates Asesinos, veía Candyman, veía puras películas así, pero a mí, como estúpido niño, no me daba miedo nada de eso, pero me daba miedo el video musical Thriller. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Por qué mierda me daba miedo un... Recuerdo haber visto Ah, sí, seguramente viste una película que se llama eh, Irreversible. Creo que se llama así. Es una película francesa. ¿O no? Debe ser esa, ¿no? Yo igual la vi. No, no. Ah, bueno, entonces no sé. Pero hay una película francesa que se llama Irreversible. Pero sí tengo anotada esa. No sé, no te la recomiendo verla. Yo la vi pensando que iba a mostrar algo, pero esa película trata de ser desagradable por ser desagradable nomás. Como que no lo sé, no encuentro que tenga un sentido de una historia que quiera contarme. Además que la cuenta de atrás para adelante, entonces es como que tú ya sabes lo que va a pasar y es full desagradable verla. Es como ver esta de los 100 días de salón. Creo que hay películas que cuentan cosas más. Por ejemplo, hay una historia verídica. O sea, no verídica, sino que cuenta la historia del Marqués de Sade, que creo que es mucho más interesante que ver esta película, ¿cachai? Que es desagradable por ser desagradable nomás. Solo la veré por la escena. No, nada de eso. Un municipio de la provincia de Brescia, en Lombardía. Por eso también era conocida como República de Salò. Pese al contexto adverso, el joven estudió letras en la Universidad de Bolonia, abrazó los ideales de izquierda y asumió su homosexualidad. También comenzó a frecuentar un cineclub. Se mudó a Roma, donde pasó tiempo con los supervivientes de la Italia de posguerra, y publicó sus primeros libros. Pronto se insertó en la industria cinematográfica. Empezó escribiendo guiones para directores como Federico Fellini y pronto pudo dirigir él mismo. Su ópera prima fue Acatone, un retrato de los marginados, y le siguió Mama Roma. Estas películas partían del Mira, esa película se ve God.
¿Por qué? Porque trata de los marginados. Tiene un sentido, pero la otra no tiene ni un sentido, es solo ser desagradable. Neorrealismo, pero añadían elementos propios de la comedia del arte. Estaba creando un estilo propio, que desarrolló en sus siguientes films. El Evangelio según San Mateo y Teorema lo posicionaron como un visionario personal y arriesgado. Su ardiente creatividad también brotó en forma de más libros, ensayos y obras de teatro, donde siempre plasmaba su pensamiento marxista. Pero el cine continuaba siendo el medio donde expresar sus invenciones más ambiciosas. En la primera mitad de los 70 estrenó la denominada Trilogía de la Vida, compuesta de adaptaciones. Bueno, a veces mejor dejarse llevar y no encontrar un sentido. Sí, puede ser que a lo mejor la película, el sentido era no tener sentido, pero es que sigo diciendo que el cine es una forma de mostrar tu idea y siento que teniendo muchas películas que, por ejemplo, muestran, por ejemplo, estas películas de guerra, ¿cachai? Que eso era antes. Puede ser. Mira las películas de ahora. Sí, puede ser. Puede ser. Que no sé, es que como todo va evolucionando, ¿no? Todo el este. Pero por ejemplo los cómics, ¿cachai? Por ejemplo, tení cómics como Watchmen, eh, que hace una crítica de los superhéroes, pero también tení otra crítica también de los superhéroes, que por ejemplo Kick-Ass, que también es una crítica a los superhéroes, y Watchmen no es similar a Kick-Ass, ¿cachai? Porque Kick-Ass es más sátira que Watchmen también es una sátira, pero Kick-Ass se va más a lo comedia por ejemplo, y Watchmen se va más a lo político, como una sátira política, ¿me entendí? No es como lo mismo. No sé, es que el cine, los cómics, todo se va reinventando, entonces no. De obras clásicas, el Decamerón, los cuentos de Canterbury y las Mil y Una Noches. A continuación, se propuso mostrar la contracara con una trilogía de la muerte. Al principio, Pasolini adaptó los 120 días de Sodoma para Sergio Chiti. Ese primer borrador seguía de cerca la historia original, incluyendo el periodo histórico elegido por el Marqués de Sade, pero Chiti rechazó dirigirlo y prefirió abocarse a otro film. En cambio, a Pasolini le gustaba el proyecto. Lo veía como una parábola de lo que la gente que está en el poder le hace a sus conciudadanos, de lo que los explotadores le hacen a los explotados. Y no solo eso, le atraía explorar la anarquía. Sí, está bien que piense que eso representaba su película. Pero la película tú la veí y no se ve nada de eso, solo se ve a a viejos de mierda que se llevan niños. Es como ver la isla de Jeffrey Epstein más que ver es la mierda que acaba de decir. Del Literal, esa película era la vida de Epstein, weón. poder. Decía que los gobernantes transmitían orden y valores, cuando en realidad manejaban una nación según sus caprichos. Creía que cuanto más organizada, planificada y estudiada estuviera la locura, más locura sería. El autor relacionaba el libro de Sade con sus propias vivencias. Tenía muy fresco. ¿Qué opinas de eso, por cierto? ¿De qué? De lo infantil. ¿De lo abuso infantil? ¿A eso te referís? Que obviamente lo encuentro malo, no me parece nada, que me parece muy turbio todo ese tema, weón. No te voy a mentir, mi rey, porque aparte de la lista de Epstein, todo, me parece muy turbio todo. Y por ejemplo, imagínate si era Buenas Islas, que no había comunicación, no había porque no había policía, no había nada de eso. Entonces, imagínate por eso te digo yo, esta película literal es lo que hubiera sido en la isla este. ¿Lo acepta o lo rechaza? Aquí entre tú y yo, no, nunca haría algo así. Nunca lo haría. O sea, de chiste te puedo decir que sí. O sea, te puedo decir, no, sí, vamos a la isla. Pero de chiste. Pero de verdad yo nunca lo haría.
frescos los recuerdos de su juventud, rodeado Por ejemplo, me molesta mucho, por ejemplo, esas personas que no... Bueno, esto es un tema más ideológico, ese. Pero siento que, mira, por ejemplo, no veo tan raro que, por ejemplo, uno de 17 se meta con una de 18, así, o algo así. Pero, por ejemplo, imagínate que yo que tengo, no sé, 23 años, me meto con alguien, no sé, de 14 años. Alguien de 23 con 14, encuentro que hay una gran diferencia. Mentalidad, en corpulencia, en todo. de las atrocidades fascistas, y sabía que Sí, es varios raro, estandartes de ¿cierto? ese régimen Pero es que yo he visto gente que tiene, no sé, hasta te puedo decir más, porque por ejemplo yo me acuerdo que estaba en la media y había compañeras mías que tenían 14 años y salían como con hueones como de 26 años. Pero no hablo de una, de una relación sentimental. No, no, sí, pero es que igual es raro, ¿eh? Una relación así no tiene sentido. Es que sí, yo encuentro que cuando tú tenés 14 años tenés otra mentalidad, aunque dicen que las chicas son, entre comillas, más, ¿cómo se llama? Más maduras que los hombres, pero aún así, weón, no tiene un puto sentido que alguien de 25 años tenga la misma madurez que alguien de 14. No lo veo. Pero tener coito es bueno, quizás sí. Que no sé, weón, no, yo lo encuentro raro, weón. Yo nunca lo haría, pero bueno. conservaban cargos de peso. Por los temas que trataba uno de sus films, La Ricota, fue condenado a 4 meses de prisión con libertad condicional, mientras que la cinta terminó confiscada. Pasolini se apasionó por los Por ejemplo, no, mira, sé que se sale del tema completamente de lo que estamos viendo, pero por ejemplo, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando, escuchaba mucha historia así como de gente del campo que decía así como que vendían a la hija antiguamente por no sé, por terreno, o lo cambiaban así a la hija, lo hacían casarse con buenos re viejos, así como, no sé, pues la niña tenía 14 y un loco tenía como 34 años. Pero esa cosa antiguamente se veían, pues, que es lo peor, que no es como que haya sido hace muchos años, sino que fue como hace 30 años atrás. A mí me parece muy turbio todo eso. 120 días de Sodoma cuando decidió trasladar la acción a 1944 y a los El debate si una persona es un objeto o no. Nunca una persona va a ser un objeto. Pero es que normalmente sí lo usaban como moneda de cambio y no sé por qué, man. No sé por qué, pero por ejemplo eso es muy turbio ver. Ni, por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, en el campo, que no es la zona más rural, se veía eso mucho, man. Pues será porque al ser más rural estaban había gente con más escasos recursos, no lo sé, no. Por ejemplo, en el día de hoy, si se viera algo así, sería muy criticado. mismos Que escenarios sí, donde había que presenciado sí. atrocidades e injusticias. Estaba seguro de que nunca el poder había sido tan anárquico, tan arbitrario ni tan violento como en la República de Saló. Con un enfoque más honesto, Pasolini trabajó en nuevas versiones del guión. No. Los 4 fascistas quedarían retratados como figuras elegantes y educadas. Por otra parte, evitaría profundizar en las víctimas. De hecho, casi no hablarían. Quería mostrar los cuerpos como mercancía y contar cómo se les va anulando Pero la personalidad. ¿te das cuenta que este youtuber las pone porque si no, a ver, me pueden bajar Tenía hasta el claro Twitch? que sería un No. ¿Te das cuenta que el loco puso la foto, le chupó un huevo todo? ¿Cómo se llama la película? No, Tiago, no veas esta estupidez, es una asquerosidad. Te lo digo yo porque yo cuando estaba joven yo la vi y es una asquerosidad. Eh, es como ver esta weá del 100 pies humano. Tampoco, nunca lo entendí. Es una película asquerosa que solo trata de ser asquerosa porque el director le da gracia a ser asqueroso.
Bueno, es ABS Info. Hay 2 o 3 partes, creo. Vamos a seguir viendo el video, pero te juro que no quiero seguir Un viendo esta largometraje imagen así. repulsivo, pero nada estaría porque sí. Cada abuso y tortura sería una metáfora de la bestialidad de los pudientes y Mierda, la mi cámara. vulnerabilidad de Ahí los está. sometidos. Siente todo el poder de las armas Por- en el Listef, el juego gratuito de acción en línea a gran escala sobre las batallas. El Ay, director señor. no estuvo solo en la escritura. Chiti aportó una estructura inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. La historia fue dividida en 4 partes, empezando por el antiinfierno y culminando en el Círculo de la Sangre. El realizador, Pupi Avati, fue otro coautor, aunque sin acreditar. Este nuevo guión fue rebautizado como Salò o Los 120 días de Sodoma. Pasolini era consciente de que sería un film capaz de perjudicar a las carreras de los actores. Él estaba listo para asumir los riesgos, pero no podía exigir lo mismo a todos. Entonces, prescindió de caras familiares y buscó un elenco novedoso. Seleccionar los 4 fascistas no fue demasiado problema. El papel del duque recayó en Paolo Bonacelli, un intérprete que venía participando con asiduidad en producciones locales. El presidente estaría interpretado por Aldo Valetti, un habitual actor de reparto. El rol del magistrado fue para What the fuck, man? Humberto Paolo Es que, Quintana. ¿sabes qué igual lo peor? Es que veo esa escena y me acuerdo de la estupidez, de la asquerosidad de la película. Es que mira, sé que muchas personas deben decir, no, es que esta película es una obra maestra, no la entiendes. Puede que sea yo que no la entiendo. O sea, el salón ese de los 120 días son 2 películas diferentes. No. No, es una película, se llama los 120 días de salón. Es la misma película. El que esto te está explicando que cómo se hizo la película y cuál es el problema que hizo que el director de esta película lo matara. ¿Me entendés? Yo solamente te estoy contando mi experiencia porque yo sí vi esta película. Me acuerdo porque yo era joven y sí la vi. Estaba en la media. No me acuerdo cuántos años tendría. Tendría su... A ver, deja acordarme. Estaba como en segundo medio. Debería tener como unos 15, 16 años por ahí. Y me vi esta película porque me acuerdo que me vio un top de películas controversiales. Y salió esta película. Esta película salió como una de las primeras. Y yo dije, vamos a verla. A ver qué tan controversial es. Y yo sigo diciendo, la película es asquerosa por ser asquerosa nomás. Yo no le encontré ningún sentido, nada de política, ni de lo que quieran venderme. Yo solamente vi que era asquerosa. ¿Se podía haber contado diferente? Sí. 120 días de Sodoma. Sí, así se llama. Pero no la veáis, no la veáis. Valle, un periodista y escritor amigo de Pasolini que nunca había trabajado en cine, una situación parecida a la de Giorgio Cataldi, quien compuso al obispo. Era vecino del director y trabajaba como vendedor de ropa. Pasolini afrontó más desafíos a la hora de hallar a las víctimas. Ya no serían tan jóvenes como en el libro de Sade, pero seguía siendo una cuestión delicada. Deberían aparecer sin ropa y representar situaciones No. denigrantes. Hizo un casting entre mujeres y varones que nunca habían intervenido en una Necesito película. poner En el caso de ellas, otra la vez. mayoría eran Vamos a modelos poner y al no chichi tenían cuando- pudor con la desnudez. Un caso aparte fue el de Franco Merli. Mira, hagamos algo. Vamos a verlo así porque literal está mostrando escenas muy fuertes de la película y no quiero que me bajen el este. Me encima que esta weá después tengo que subirla. Puta madre. Pasolini lo había descubierto a los 16 años cuando trabajaba en una estación de servicio y le dio un papel en Las Mil y Una Noches. Volvió a tenerlo en cuenta para Salò, como uno de los adolescentes secuestrados, porque no tenía problemas en lucir su cuerpo desnudo delante de cámara. El rodaje de Salò tuvo lugar en la primavera italiana de 1975. Pasolini y su equipo rodaron exteriores en Bolonia y Villa Gonzaga Sani. Otras localizaciones específicas como la sala y el patio de la residencia fueron construidos en los famosos estudios de Cinecittà en Roma. La filmación fue tan dura como se preveía, especialmente ¿Te das cuenta que ahora que los veo en chiquitito, ahora no muestra nada? Y cuando la agrando muestra todo. No sé qué pasa. para los jóvenes. Me está Pasolini se troleando. encargó de coreografiar cada una de las depravaciones, como cuando son tratados igual que perros y deben andar en 4 patas. Aún así, el director nunca recurrió a maltratos verdaderos. Podía ser compasivo y paciente con sus actores. Si alguien accidentalmente padecía una lesión auténtica, era atendido de inmediato. Pasó más de una vez, a causa de quemaduras.
Uno de los episodios más comentados involucró a Merli. Al tener algo más de experiencia trabajando con Pasolini, estaba listo para afrontar cada reto. Su compromiso se notó en las secuencias más osadas, como cuando su personaje le cortan la lengua, un plano que se volvería el más emblemático del film, pero tuvo problemas a la hora de rodar una parte en teoría menos gráfica. La escena muestra cómo Franco está por ser madre, pero ¿por qué mata tanto premio por culo? tener las nalgas más bonitas. Cuando el otro actor tomó el arma y le apuntó a la cabeza, Merli se alteró. Fue incapaz de soportarlo y no quiso seguir filmando. Pasolini trató de calmarlo con palabras. El asistente de dirección le dio un abrazo. Al final, Merli recuperó la compostura y el realizador pudo concretar la escena tal como lo había planeado. Con los años emergió el rumor de que Merli estaba tenso en el set por un tema distinto de las armas. Al parecer, sus compañeros se burlaban de él por su homosexualidad. Esto nunca pudo ser comprobado, pero alimentó el mito alrededor de la película. Pero entre todas las aberraciones, ninguna... Las películas de Denis Villeneuve, Duna, quería... una versión... No quería salirme, solo... es que te lo juro que me pone de mal cuerpo solo acordarme de las putas escenas estas. El mito alrededor de la película. Porque entre todas las aberraciones, ninguna se comparaba con la de los personajes comiendo heces. Terminó siendo la secuencia más repugnante del film y de la historia del cine. Pasolini quería... Sí, es muy repugnante esa escena, man. ¿Por qué? Porque obviamente los actores no estaban comiendo caca. Pero sí, las caras que hacen... ser explícito para criticar el auge de la comida chatarra. Con respecto a los intérpretes, degustaron una mezcla de mermelada de naranja y salsa de chocolate. Al margen de lo tormentoso del proyecto, en el rodaje hubo un clima humano agradable. Durante las pausas, el equipo técnico y los actores comían risotto y se armaban partidos de fútbol con el equipo de Novecento, film de Bernardo Bertolucci, que se estaba filmando cerca. Ese clima jovial también permitió que Pasolini y Bertolucci, otrora colaboradores, hicieran las paces tras estar distanciados. Pero en el medio del trabajo y de la distensión, el equipo de Saló afrontó una crisis inesperada. A mitad del rodaje descubrieron que se habían robado negativos del material ya filmado. La desesperación iba en aumento. Estaban dispuestos a devolver las cintas, pero por una suma abundante. A Pasolini le pareció demasiado y se negó a pagar. Optó por rehacer las escenas correspondientes. No fue fácil, ya que varios de aquellos actores habían tenido que irse por otros compromisos. Lo resolvió filmando las mismas partes desde otro ángulo. Culminado el rodaje, Pasolini se dedicó a la postproducción. La película había sido filmada sin sonido directo, lo que era habitual en el cine italiano. Fue preciso añadir efectos de sonido y diálogos. Los encargados de interpretar a los fascistas rechazaron repetir sus líneas, por lo que fueron reemplazados por otros actores no acreditados. También en esta etapa se sumó la banda sonora, incluyendo las composiciones de Ennio Morricone. Pasolini pronto dejó listo un corte de 145 minutos. Él mismo se encargó de quitarle 25 minutos para que no afectara el ritmo, pero sabía que aún faltaba lidiar con la censura. Efectivamente, la rechazaron en la primera proyección privada. Hermano, pero... o sea... Tengo que estar explicándola pero ¿por qué ponerla? El estreno de Saló, Pasolini brindó algunas entrevistas, donde reveló sus próximos proyectos. El siguiente paso de su trilogía de la muerte sería un biopic de Gilles de Rais, un militar francés del siglo XV que torturó y asesinó niños. El director también manifestó su preocupación por el estado del mundo y el avance del capitalismo. Se lo notaba tan activo como de costumbre. Nada previno lo que sucedería. En la mañana del 2 de noviembre de 1975, unos carabinieri hallaron restos humanos en el balneario de Ostia. Se encontraba en un estado tan calamitoso que fue difícil identificarlo, pero el comisario Gianfranco Marieni pudo reconocerlo enseguida. Era el cadáver de Pier Paolo Pasolini. Un análisis forense reveló que había sido atropellado varias veces y golpeado con un objeto contundente y presentaba el cuerpo parcialmente incinerado. El director tenía 53 años. Debido al salvajismo del asesinato, la policía dedujo que se trataba de la mafia. De hecho, algunas fotografías de la escena del crimen revelaban entre la muchedumbre a Maurizio Abatino, que era uno de los jefes de la Magliana, una banda criminal conectada con el crimen organizado. Pero apareció Giuseppe Pelosi, un joven de 17 años que al parecer había pasado la noche anterior con el cineasta. Dijo que su amante había tratado de propasarse y debió matarlo en defensa propia. Lo desmayó con un palo para después atropellarlo con el auto del director. El testimonio de Pelosi no convenció a los jueces, ya que carecía de marcas y manchas de sangre, y dado el estado atlético de la víctima, no pudo haber actuado solo. Fue condenado a 9 años de prisión por homicidio en concurso con personas desconocidas y por reticencia al negarse a revelar sus nombres. Recién en 2005 contó otra versión de los hechos. Reveló que Pasolini fue golpeado por 5 hombres, entre ellos Franco y Giuseppe Borsellino.
dos hermanos de ultraderecha que murieron de SIDA en los 90. También surgieron algunas teorías, una por el lado de Petróleo, un libro que Pasolini estaba escribiendo acerca de la corrupción en la compañía estatal italiana de petróleo. En sus páginas podría desenmascarar a los asesinos de Enrico Mattei, el presidente de la compañía. Otra teoría se relacionaba con Salò. Según Sergio Chiti, Pasolini viajó a Ostia porque alguien le indicó que allí recuperaría los negativos robados durante el rodaje. Pelosi habría sido intermediario. No obstante, la policía nunca pudo resolver el caso. Pelosi murió en 2017 llevando sus secretos y mentiras a la tumba. Más allá del misterio alrededor de la muerte de Pasolini, Salò o los 120 días de Sodoma tuvo su premiere el 23 de noviembre de 1975 dentro del Festival de Cine de París. Un mes después, la censura italiana aprobó su estreno comercial para el 10 de enero de 1976. Por el alboroto desatado, a las 3 semanas fue retirada de circulación. Su recorrido internacional también resultó complicado. Se estrenó de modo limitado en Estados Unidos, pero la prohibieron en países como Australia e Inglaterra. La película siempre generó opiniones dispares. Muchos captaron la alegoría contra el fascismo y la representación visceral de los excesos. Otros vieron explotación gratuita y pretenciosa. Igual se ganó la devoción de cineastas audaces como John Waters y Gaspar Noé. Salò los 120 días de Sodoma. A lo mejor yo no le veo lo magnífica que es la película. A lo mejor soy yo, ¿eh? De un texto polémico y se convirtió en una experiencia aún más polémica. Fue dirigida por un artista virtuoso y contestatario, con un trágico destino. Si su muerte está relacionada con el film, todavía es un enigma. Sí es seguro que, después de verlo, nadie queda indiferente. Mucho antes de las películas de Denis Villeneuve, Duna contó con una versión cinematográfica dirigida por David Lynch, una epopeya de ciencia ficción que prometía marcar una época, pero nada salió como estaba previsto. Muchas gracias, Elfin, por el Yo pensé que iba a ser la historia de la loca esa que hizo la... Es que yo cuando vi al principio, vi una mujer, pues. En el canal exploramos escándalos que sirvieron para promocionar películas. Vi una mujer porque me acuerdo que se me reprodució. Pensé esto, que vi a esta mujer. Y yo pensé que era de la película esta del hijo que... o sea, una actriz. O sea, no una actriz, sino que la actriz hace de una mujer que da luz al anticristo. Y creo que la película se trata de eso, porque creo que se llama La Semilla del Diablo o algo así. Y después a esa actriz, creo que fue la secta de... Una secta entró y la mató. Me acuerdo. Algo así era. Pensé que iba a contar esa historia, nunca pensé que se iba a aventar los 7 días de... Ya vamos a poner a mejor al Chichi, weón.